La mejor es Radio 1, la que quiere uno. Y quiero que me digas si quiero que me des un beso escuchando Radio 1, la emisora que te pone a bailar, goza, canta, brinca y siempre Radio 1, la que quiere uno. Quiero que me digas si quiero que me des un beso escuchando Radio 1, la emisora que te pone a bailar, brinca, salta y goza. Desde este momento, los cuentos, historias, mitos y leyendas se toman la ciudad. Miércoles Paranormal Radio 1. La de uno Chumecher. 9 de la noche, 4 minutos. Bueno, otra cita más con el misterio, con lo paranormal. Aquí estamos Fercho FM, John Godilla, acompañándoles todos los miércoles Paranormal con Radio 1 hasta las 12 de la noche. Bueno, joven, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me le va? ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Desde este momento se pueden comunicar 652-4030, 652-4030. Estamos hasta las 12. Al perro de Hugo. Al perro de Hugo. Que está allá, vamos a decir, asusta Hugo, a ver qué pasa. En la calle 94, número 3313, del barrio La Pedregosa, el perro de Hugo, como siempre, a esta hora sintonizando y pues pendiente de todos estos casos, toda la información de los miércoles paranormales. Bueno, ¿y con qué tema estaremos mi máster, Fercho? Bueno, vamos a hablar, dijimos que hablábamos hoy de demonología. Sí, demonología. ¿Qué es la demonología? Para que los que el de pronto... estudio de los demonios. ¿De los demonios? Sí. ¿en qué sentido? Quiero contarle en qué nos vamos a basar esta noche para hablar de esto. Vamos a basarnos en el texto de uno de los exorcistas más famosos en el mundo, que es el padre José Antonio Forte Cucurul. ¿Español? Español, sí. Sacerdote y teólogo especializado en demonología. Cursó sus estudios de teología para el sacerdocio en la Universidad de Navarra. Se licenció en la especialidad de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Comillas. Pertenece al presbiterio de la diócesis de Alcalá de Henares en Madrid. En 1998 defendió su tesis de licenciatura El exorcismo en la época actual, dirigida por el secretario de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. En octubre de 2001 fue nombrado arcipreste. Compagina su trabajo como teólogo con su labor como párroco de Nuestra Señora de Zulema, Villalvilla, en Madrid, y administrador de la Asunción de Nuestra Señora de los Güeros. Además que viaja por todo el mundo realizando pues liberaciones y exorcismos comunitarios. 9 de la noche, 7 minutos, ya se pueden comunicar, 652-4030, 652-4030. ¿Aló, Radio 1? Mire, colgar. Bueno, empecemos, porque el tema hoy está interesante, todo esto de conjuros, espíritus, clases de demonios, posesiones demoníacas. Quiero saludar a varias gente que se conecta, Angita, que está con nosotros en la universidad escuchando. Oiga, bacano. Y que quieren saber. Bueno, entremos en materia. Lo primero que hay que saber en este tema, pues, es qué es un demonio. ¿Y qué es un demonio? Un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica, condenado eternamente. No tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil, ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. Spiritus en latín significa soplo o hálito. Dado que no tienen cuerpo, los demonios no sienten la más mínima inclinación a ningún pecado que se cometa con el cuerpo. Por tanto, la gula o la lujuria son imposibles en ellos. Pueden tentar a los hombres a pecar en estas materias, pero solo comprenden estos pecados de modo meramente intelectual, pues no tienen sentidos corporales.
Los pecados de los demonios, por tanto, son exclusivamente espirituales. Los demonios no fueron creados malos, sino que al ser creados se les ofreció una prueba. Era la prueba previa antes de la visión de la esencia de la divinidad. Antes de la prueba veían a Dios, pero no veían su esencia. El mismo verbo resulta aproximativo, pues la visión de los ángeles es una visión intelectual. Como a muchos les resultará difícil entender cómo podrían ver o conocer a Dios, pero no ver o conocer su esencia, habría que proponer como comparación que sería como decir que ellos veían a Dios como una luz, que le oían como una voz majestuosa y santa, pero que su rostro seguía sin desvelarse. De todas maneras, aunque no penetraran su esencia, sabían que era su creador y que era santo, el santo entre los santos. Me pregunto, en esto de los demonios, ¿hay clases de demonios? No sé. Sí, claro, pues ¿sí? pero vamos despacito, vamos en orden porque esto... Dígalo, no se me adelante, mi chinito. Sí, deje el afán. No, que Déjela, pregunto. Hay que... Igual, la pregunta ahí sería... Igual si los oyentes tienen preguntas, que llamen. sí. 652-4030, porque esto es un tema que hay que saber y no saber por otros lados que no tienen de pronto la fundamentación y les dicen cosas que no son. Aquí les estamos diciendo cómo son estos temas con libros y documentación autorizada. Bueno. Miércoles paranormal. ¿Por qué Dios puso una prueba a los espíritus angélicos? ¿Por qué no concedió la visión beatífica a todos en cuanto les creó? ¿Por qué se arriesgó a que algunos se convirtieran en demonios? Dios podía haber creado espíritus angélicos y directamente haberles concedido la gracia de la visión beatífica. Esto era perfectamente posible a su omnipotencia y no hubiera habido ninguna injusticia en hacerlo, pero había 3 poderosas razones para concederles una fase de prueba antes de la visión beatífica. La razón menos importante de todos era el que Dios tenía que dar a cada ser racional un grado de felicidad. Todos, absolutamente todos ven en el cielo a Dios, pero nadie puede gozar de Él en un grado infinito. Eso es imposible, solo Dios goza infinitamente. Dios en su sabiduría determinó algo especialmente inteligente, que cada uno determinara el grado de gloria que iba a gozar durante la eternidad. Dado que esto es para siempre, dado que es algo tan importante, Dios ha dejado tal cosa en nuestras manos. Ahí es donde uno entra a hablar de el libre albedrío. Albedrío. Lo que hablamos el miércoles anterior, la vez pasada, en el tema del infierno. Exactamente. Dios no retira la libertad al ver que empiezan a pecar, pues porque cada uno tiene ese derecho y esa libertad de empezar a pecar. Usted me preguntaba si los demonios son iguales o si había clases de demonios. Sí, clases, no sé, pregunto. Entonces, le cuento que de acuerdo a ese libre albedrío, cada ángel que fue castigado y fue convertido en demonio, pues pecó con una intensidad determinada. Además, cada demonio pecó en uno o varios pecados, en especial la rebelión, que tuvo su raíz en la soberbia, pero de esa raíz nacieron otros pecados. Eso en los exorcismos se ve con gran claridad. Hay unos demonios que pecan más de ira, otros de egolatría, otros de desesperación, otros de angustia, otros de muerte, otros... Bueno, cada demonio tiene su psicología, su forma de ser particular. Los hay locuaces, los hay más despectivos. En uno brilla el modo especial de la soberbia, en otro el pecado del odio, en fin. Entonces ellos se caracterizan de acuerdo a su pecado, ¿no? Ya. Los ángeles, por ejemplo, se agrupan en serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Bueno, le voy a decir cuáles son los nombres de los principales demonios. ¿Tienen también su nombre y todo eso? Sí, tienen también su nombre. Oiga, mire. ¿Y qué significa el nombre de cada demonio? Exactamente. O según la característica tiene el nombre, no sé. ¿Sí? No, sí, más o menos. ¿Más o menos? Por eso, sí, más o menos.
652-4030, Exactamente, 652-4030. Si hay preguntas. Para que llamen, formulen su pregunta, despejen su duda en esto de posesiones. Si ha visto a alguien que le han hecho algún exorcismo, ha presenciado algo por ahí en común. Bueno. ¿Aló Radio 1 con quién? Aló, buenas noches. Aló. No, como que le colgo. Bueno, por favor no cuelgue, Bueno. comparta. Vamos a empezar hablando de Satán. Bueno, es llamada. ¿Aló Radio 1? Bueno, ¿por qué cuelga? ¿O no entra? Espera, a ver. Ahí está. Espera, ahí está. Ahora sí, No ya le- pueden llamar. No le vaya a abrir hueco a la consola tampoco, ¿no? Ahora Bueno. sí, ahora. Con calmita ahí. ¿Aló Radio 1 con quién? Buenas noches, con María. María, ¿cómo estás? Muy bien. Doña María, ¿qué barrio? De Cuesta, Y en Piedecuesta, como siempre, escuchando Radio 1. Radio 1. Doña María, bienvenida a Miércoles Paranormal y cuéntenos. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Que nosotros vivimos en una casa una vez y resulta que no sé qué sucedía y se desaparecían las cosas y por al cabo del tiempo volvían a aparecer las cosas. ¿Sí? Sí. Sí. Y eso fue una casa, vivimos 26 días únicamente. No pudimos vivir más. Ujú. Porque nosotros teníamos una niña. Por esta Había una presión de eso, sí. Sí, habían dos niñas, ¿sí? Una de 3 años y una de 4, más o menos. Ujú. Y resulta que él lo que era, se quería introducir en la niña y en la mamá de la niña. Sí. 26 días únicamente vivimos. Uno podía tocar en las paredes y uno ponía cuidado en qué pared era y se pasaba al otro lado. De todas maneras no encontramos salida. Y la niña pequeñita, la de 3 años, ella se oía subir unos pasos por la escalera y ella decía, mira un gigante, un señor grande, me llama. Un día se quedó con el nonito y él ya le dijo, mire nonito, este señor me llama. Y le dijo, no mamita, pero no hay nada. Decía, sí, mire ese gigante, y mamá, comen. Y resulta que el día que nos rastreamos de ahí, yo le había dicho a un yerno, le dije, súbame, cierra la ventana del segundo piso. Entonces le dije, cierra la ventana. Me dijo, sí, la tranqué. Bueno, después ya fuimos a sacar esto de cutis, la basura, mejor dicho. Sí. Y dijo una vecina, nos dijo, señora, ¿usted vive en la? Le dije, sí, señora. Entonces le dije yo a él, mire, y dijo, dejar la ventana cerrada y anoche se golpeó toda la noche. Entonces le dije al muchacho, le dije, hombre, yo le dije a usted que dijo, yo la cerré, mire, yo la tranqué. Y eso, y vuelve la cierre. Cuando él me dice, bajo a la calle, a la sala, dice, vámonos de esta casa, pero ya. Dije, ¿qué le pasó? Dijo, no, yo venía por las escaleras y alguna mano grande me pegó en un brazo y miren, empezó el brazo dormido. Y todo frío. Mejor dicho, ese fue tenaz en esa casa. O sea, habían muchas cosas, Muchos espíritus. espíritus. Y entonces yo después me comentó una señora que vivía allá, dice que al el tiempo sacaban a la gente corriendo de las casas, les apagaban el equipo, le prendían luces, mejor dicho, eso era un desastre. Nosotros únicamente podíamos vivir 26 días en esa casa. Entonces, no sé qué sería. Bueno, Pues, indiscutiblemente un alma, un espíritu. Espíritus Algo perdidos ahí. que se arraigan ahí por determinada situación y que se quedan ahí. Ellos cuando intentan apoderarse o meterse en el cuerpo de alguien, tomar posesión de algún cuerpo, es por eso, es porque... Perdón, no dije otra cosa. Imagínense que la niña un día almorzó y subió al segundo piso. Yo hacía unas cosas para vender. Yo le dije a la niña pequeñita, le dije, mamita, vayan a su mamá. Ella subió y no de verdad. Yo digo, no, mira, ¿qué le pasó a mi mamá? Le dije, ¿por qué? Dijo, porque yo me lo boté encima y ella empezó, empezó a sacar las manos y no pasa y gritaba y se volvió para el otro lado. Y yo dije, mamita, sube la soba. Yo me imaginé que porque estaba embarazada, ¿sí? Y yo subí toda la barriguita a su mamá. Cuando yo iba subiendo, la mamá bajaba en el perro, la cobija, y se acostó en un mueble, se envolvió. Yo no fui a trabajar y yo como a las 12 de la noche le dije, papá, ¿cómo usted no me ha hablado? Dijo, oye, se quedó dormida. Le dije, llámala. Entonces ella se despertó asustada, entonces le dijo, ¿qué le pasó? Entonces dijo, nada. Y al otro día me dijo, mamá, le cuento qué pasó, pero no dice nada. Le dije, no, pues cuéntame. Le dije, mamá, yo me acosté boca arriba y cerré los ojos y yo sentí que alguien se sentó el mío y se me botó encima. Yo fui que la niña dijo, me estaba... ¿Qué se le botó? ¿Qué se le botó encima? Porque ella dice que sintió que algo se botó encima.
Sí, por eso le digo. Estaba asfixiando y yo gritaba y usted no viene, pero nunca lo escuchamos gritar. Entonces yo digo, mejor dicho, ahí queda uno con una No, vuelvo y le Una repito, incertidumbre, es lo que le estoy diciendo, es un espíritu, es un alma que está enganchada, digámoslo así, que está arraigada en esa casa y que lo que necesita es oración para poderse ir a descansar. A veces ellos buscan, dependiendo si es un alma que tiene castigo, que tiene sufrimiento, Sí. buscan poseer a un cuerpo porque están mucho más tranquilas ahí, en ese cuerpo, metidas en ese cuerpo. Tienen la sensación de estar vivas, de estar en el mundo, de estarse moviendo Ujú. y no en ese sitio de pronto donde deben estar. Entonces se quedan ahí. Sienten que les invaden su espacio, sienten que deben dejarse, hacerse sentir para mostrar autoridad, para mostrar su dominio, su potestad sobre ese ¿Predio? de pronto sobre esa casa, sobre ese predio, pero pues realmente ahí lo que falta es oración, siempre es oración. Decía la señora que la niña veía, Sí, claro, los niños siempre ven. ¿sí? Los niños, por eso es que mire, incluso en un pasaje de la Biblia dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. sí. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Los niños. Los que no tienen, o sea, una persona que usted encuentre con un corazón como el de un niño, pues va a ser una persona que puede ser vidente, puede tener muchas bendiciones de Dios a nivel espiritual, puede recibir muchas gracias, a diferencia de la que no cree, de la que está en el mundo, de la que sí. Ya, claro. Entonces, y de igual manera los niños en su inocencia ven también las cosas malas. Pero bueno, sigamos Bueno, muchas gracias, doña María. hablando Ya de empieza. demonología. Pueden seguir llamando 652-4030, 652-4030, aportan sus preguntas, sus experiencias. Acá con mucho gusto pues daremos orientación al respecto al tema que ustedes pone en nuestra uno línea, Bueno, 652-4030. pero no nos salgamos del tema, a ver. Bueno, Seguimos con los nombres de los demonios. a ver. Satán. Este es el más poderoso, inteligente y bello, entre comillas, de los demonios que se revelaron. Se le llama Satán o Satanás en el Antiguo Testamento. Su raíz primitiva significaría atacar, acusar, ser un adversario, resistir. Satán significa adversario, enemigo, opositor. Otro nombre de Ese es otro demonio. Ese es el principal. Sí, es diablo, que es como se llama en el Nuevo Testamento a Satán. Diablo viene del verbo griego diabalo, que es acusar. La gente usa la palabra diablo y demonio como sinónimos, pero la Biblia no. La Biblia siempre usa la palabra diablo en singular y refiriéndose al más poderoso de todos ellos. La Sagrada Escritura también le llama el acusador, el enemigo, el tentador, el maligno, el asesino desde el principio, el padre de la mentira, el príncipe de este mundo o la serpiente. También está Belcebú. Usualmente usado este nombre como sinónimo de diablo, proviene de Baal Zebul, Ese lo he que escuchado. ese significa, lo he escuchado. no, Baal es otro. Ya. No, el Belcebú, ese lo he bueno. escuchado. Ese. Significa señor de las moscas. Lilith aparece en Isaías 34, la tradición judía lo consideró como un ser demoníaco. También está Asmodeo, que aparece en el libro de Tobías. Seirim, que aparece en Isaías 13, suele traducirse como los peludos. Deriva del hebreo Sa'ir, que significa peludo o macho cabrío. Demonio, del griego daimon, que significa genio. Belial, ¿Mm? que es de la raíz Baal, que significa señor. Aparece, por ejemplo, en Corintios 2. Está Apolillón, que significa destructor. Y Lucifer, que es un nombre extrabíblico, que significa estrella de la mañana. Y la inmensa mayoría de los textos eclesiásticos usa el nombre de Lucifer como sinónimo del diablo. 9 de la noche con 23, tenemos llamada al 652-4030. Muy buena noche. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Nos regala 5 volumen, porfa, en tu voz. Se hable más durito. Más durito para poder escucharla, oírla y que todos los oyentes estén pendientes a tu pregunta, inquietud. Cuéntanos. Es que hace muchos años
escuchando ya. No, bájale al radio. Baja la radio y hablamos solamente por el teléfono, ¿ok? Está pequeño. ¿Ya le bajó? ¿Listo? Aló. Bueno, ahora sí. Bueno, Cuéntanos. cuando estaba niña, yo vivía en una casa muy grande en un pueblo, y allá en ese pueblo era la casa de un tío, era un solar muy grande, y se aparecía un señor sin cabeza. Sin cabeza. Y entonces resulta que pues eso asustaba a todo el mundo y todos corrían a cerrar puertas y ventanas porque después de las 6 de la tarde nadie podía salir al patio, ¿no? Pero nunca entendimos qué sería lo que se presentaba ni eso, porque nadie pues se le dio por Investigar. averiguar, investigar y saber qué clase de cosas se presentaba ahí. Siempre en el patio se aparecía. Siempre, y como eso era un solar estilo finca, Sí. pues las personas que pasaban por ahí lo veían siempre a las 6 de la tarde. Y de ahí para abajo no dejaba entrar a nadie allá. Bueno, es el mismo caso anterior, ¿no? De la señora que llamó. Lo que pasa es que al verlo sin cabeza, ¿Por qué sin cabeza? No sé. porque son almas que se presentan como la persona muere. Entonces, esta persona muy seguramente murió decapitada en alguna pelea, en algún accidente, y su alma queda penando. Al quedar arraigada, se presenta tal como murió. Por eso lo ven sin cabeza. Ahí también para que se vaya oración también, ¿sí? Sí, claro, ¿Sí? claro. La oración es el arma fundamental para todo este tipo de apariciones, para todo este tipo de eventos. 9 de la noche con 25 minutos, un miércoles más, un capítulo más de Miércoles Paranormal en la siempre primera, siempre de uno. Bueno, en los demonios no hay tiempo. Los demonios no tienen pensamiento, ellos viven para tentar, para hacer caer, para que la persona peque. Todo ángel caído conserva la inteligencia de su naturaleza angélica. Lo que pasa es que esta es torcida. Ay, no. Ay. Como ser espiritual eminentemente intelectual, no hay duda que está profundamente interesado por las cuestiones conceptuales, pero su principal función es hacer pecar. Se complace en el pecado, se goza en el pecado. La ira, la soberbia, el orgullo, la fornicación, la mentira, la falta de honrar a Dios. Eso también, mire. Todo eso. Todo eso. Demonio de los lenguajes, pues es el mismo lenguaje angélico, porque ellos eran ángeles caídos. Y entonces su lenguaje pues es a través de, digamos, para comprenderlo, como a través del pensamiento. No necesitan hablar. ¿Por qué pecamos? Bueno, en esta sociedad. Y es la tentación. Sí, la tentación está Es pues, esa por situación doquier. en que la voluntad tiene que elegir entre dos opciones. Y sabe que una opción es buena y otra mala, pero se siente atraído a escoger la mala. Sabe que es la mala, pero por alguna razón se siente atraído a escogerla. El error de caer en la tentación no es un error de inteligencia, no es un problema de debilidad de la razón, pues si no supiera que esa opción es la mala, pecaría por ignorancia o por error, y por tanto no pecaría. Para pecar hay que saber que uno está escogiendo la opción mala, y normalmente usted la sabe. Porque a veces algunas personas pues están haciendo el mal, ¿sí? Y justifican con una mentira, no sé por qué, y justifican para que eso convertirlo como en algo bueno. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, están haciendo el mal y dicen, no, lo que pasa es que yo lo hice porque Porque- tal cosa, y lo acomodan. Tiene la ausencia de Dios, entonces cuando usted tiene ausencia de Dios, usted escoge los mandamientos y los acomoda a su vida. Usted no se acomoda a los mandamientos de la ley de Dios, sino usted se acomoda a su vida. Eso es pecar también. Vamos a recibir llamadas Sí. y tendremos audios de varios exorcismos realizados en diferentes partes del mundo, de historias, de posesiones, y esto iremos explicando pues muchas cosas más. Buenas noches, Radio 1. Sí, hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con John Jairo. John Jairo, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor, ¿cómo está?
Bien, sí, señor. Bienvenido a Miércoles Paranormal y cuéntanos tu historia, bueno. tu pregunta, tu vivencia, aquí en La Noche con Radio 1. No, una pregunta, como muy avanzada el caso en el momento que dan. Una preguntita muy importante, más o menos después de que una persona le hacen un exorcismo o le hacen una liberación, el consejo del sacerdote, del padre que lo haga esto, es decir, ¿no? Que siga yendo a misa y que siga comulgando y eso, ¿sí? Sí. La pregunta es, en ese caso, no sé si las recomendaciones, ¿qué problemas hay de caer, tener debilidad en volver a caer o que eso lo siga atormentando a uno? Es Si que mire, si es posible. sí, es posible, El cuerpo claro. queda muy como De hecho, frágil. De hecho, la liberación, sea de un espíritu, sea de un demonio, sea de una legión, que son muchos, en el momento de la liberación, ¿por qué los sacerdotes enseguida piden pues que se vuelva a Dios, que se vuelva a la oración y que se esté protegido a través de todo este tipo de situaciones en la Eucaristía, en la confesión, en la penitencia, en el arrepentimiento, en la oración, en el Santo Rosario? Porque el espíritu sale, pero... ¿Puede es regresar? decir, no, puede regresar, no es que regresa. Ah, ya. Pero no regresa solo, regresa con más. Uy, Porque él está muy a gusto en ese cuerpo, en esa alma, corrompiendo y está viviendo ahí. ya. Entonces, al ser expulsado, sale y queda vagando. Al vagar no encuentra dónde y dice, no, yo me devuelvo para mi casa, pero llama más. Y eso está también en la Biblia. Ahí está escrito, pues, que se debe hacer. Por eso, y es que así usted no esté poseso, usted debe tener por costumbre la oración. Si es católico, la Eucaristía, la confesión, la comunión. Si es de otra religión, pues la oración continua y el estar en estado de gracia a los ojos de Dios, que es lo que lo va a proteger de todos los ataques del maligno. Es bueno, una pregunta, hacer la oración en conjunto, en familia. Eso Claro, da más como... familia sí. que ora unida permanece unida. Eso es bueno. Y la oración en familia es muy importante porque la oración así trae bendición Sí, para señor. esa misma familia. 652-4030, La Noche Radio 1, Miércoles Paranormal. 9 de la noche con 31 minutos, acompañándoles Fercho FM, Jongo DJ, en las noches más especiales en Bucaramanga y en la ciudad, nuestra área metropolitana. Miércoles Paranormal. Buenas noches, Radio 1. Aló, buenas noches, Radio 1. Buenas noches, Radio 1. ¿Sí, con quién hablamos? Con Octavio. Octavio, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Bienvenido a Miércoles Paranormal. Gracias. Mire, lo que yo quisiera era de pronto aportar algo de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Señor. Y desde mi punto de vista, empíricamente, que las vivencias que yo he tenido a través de la vida, ¿no? Ya. Ha presenciado casos y conoce a personas de pronto poseídas y todo eso. Bueno, algo parecido, ¿sí? Ya, cuéntanos. A ver, lo importante es que nosotros todo esto lo aprovechemos para edificarnos. Claro, de eso se trata. No solamente de pronto comentar casos, ¿sí? Sino, yo por ejemplo he sido una persona que de muy joven me interesó todo lo parapsíquico, lo paranormal, el misterio, la magia, Ya. el espiritismo, el esoterismo. Y estuve estudiando por ahí ciertas filosofías y ciencias, ¿sí? Que hablan de todo esto, ¿sí? Y realmente, pues, picaba allí, picaba allá. Y entre eso, pues, obviamente que uno se vuelve practicante, porque solamente coger un libro y leer, ¿no? Eso no edifica nada. Ahí, como dice, no, el hábito no hace el monje, sino es la práctica. ¿Qué Claro. practicó usted? ¿Qué practicó? Bueno, digamos, estuve, por ejemplo, en la gnosis, que eso es algo de esoterismo, ¿sí? Y que no es de Dios. ¿Cómo? No es de Dios. Obviamente que no, absolutamente. Mire, lo que no es de Dios, del otro lado es. Así es. Señor. Sí, eso sí es verdad. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos el cristianismo puro, el que predicó Jesucristo cuando vino. ¿Sí? Eso está en las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras es como la constitución de una nación. Lo que diga las Sagradas Escrituras, que es la parte espiritual, eso es. Eso es y no hay más.
no es más, ni quitarle, ni ponerle, ni transversarlo, ¿sí? Ya, sí, Porque señor. ahí precisamente es donde han nacido muchas ciencias y muchas doctrinas, ¿ve? Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a que todos nosotros tenemos un compromiso, diría yo, sagrado, con nosotros mismos y con nuestra tradición, con toda la familia, que es estudiar las Sagradas Escrituras. Porque cosas vemos muchísimas. Váyase usted nomás para la Plaza de Mercado del Centro. Suba hacia el cuarto, quinto piso, que es, a ver si no encuentra más de 60 puestos o 70 puestos, ¿sí? Donde le venden a usted de todo. De esoterismo. Para brujería, ¿no? ¿Cómo? De esoterismo. Para brujería. Ah, eso sí, para brujería, obviamente. Que eso lo disfrazan, dicen que no, que eso es santería y que eso es, bueno, magia blanca y que magia verde y yo no sé qué más, ¿sí? Pero no, todo lo que no es de Dios, del enemigo es. Y uno tiene que ir disfrazado, ¿sí? Así como cuando a uno le meten un billete falso, ¿sí? Cree Parece que es de verdad, pero es de mentiras. Pero es de mentiras, pero ¿cuál es cómo hace uno para conocer cuál es el verdadero y cuál es el falso? Tiene que tener conocimiento. Y leer la Biblia. Y el conocimiento nos lo da las Sagradas Escrituras. Pero leyéndola como manda, ¿sí? Haciendo oración primero de corazón sincero, ¿sí? Porque ahí a Dios no la pueden engañar. Dios, antes de dar revelación, Él mira el corazón de la persona, a ver si lo está buscando de pronto para adquirir conocimiento, para montar una iglesia y explotar, ¿sí? Pedir diezmos y volverlo negocio. Y así es todo, porque así hay muchísimo rechandero y esas cosas, ¿eh? Entonces, en el mundo muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es buscar a Dios de corazón, con sinceridad, ¿sí? Y verá que uno lo encuentra, ¿sí? Sí. Entonces, Es la invitación de usted. mire, la invitación mía es precisamente a que pueden haber muchos comentarios, pero no le pongamos cuidado al comentario del vecino del frente o el de la televisión o el de la radio, ¿eh? Sino uno mismo practicar la lectura de las Sagradas Escrituras con humildad, con mansedumbre, ¿sí? De corazón, y ahí va a encontrar, digamos, los parámetros exactos con los que uno debe vivir y buscar. Bueno, muy bien, don Octavio, muchas gracias por sus experiencias, por sus recomendaciones. Y sí, bien, mire, ahí participando todos nuestros oyentes. Bueno, seguimos hablando de demonología. Mucha gente se pregunta si es posible hacer un pacto con el demonio. Ay, eso es... La gente suele pensar... Eso ocurre mucho en la farándula, la vida artística. Sí, pero la gente suele pensar... Sí. La gente suele pensar que los pactos con el demonio solo existen en la literatura y están equivocados. Hay personas que consciente, con toda advertencia, pactan con el diablo y le entregan el alma con tal de conseguir algo en esta vida. La idea de un pacto formal con el demonio aparece por primera vez en el siglo V. En los escritos de San Jerónimo, este padre de la iglesia cuenta como una joven, para obtener los favores de una bella mujer, fue a un mago, el cual le impone como pago por sus servicios renunciar a Cristo con un escrito. Tenemos en el siglo VI una segunda aparición de este tipo de pacto en la leyenda de Teófilo, quien accede a ser un servidor del diablo y firma un pacto formal para recibir favores. Esta leyenda se extendió por Europa en la Edad Media. La gente se pregunta, ¿es posible un pacto con el demonio? Pues uno puede firmar un papel, pero no se le va a presentar el demonio ni para entregarle el papel, ni para recogerlo. Cuando uno hace un pacto de este tipo, siempre espera pues que aparezca alguien, pero es uno mismo el que tiene que escribir los términos y tampoco aparece nadie. Una vez que usted firma el pacto, con lo cual pues usted se queda con el papel en la mano, todo lo cual pues suele ser bastante desesperanzador para que el que se esperaba que sucediera algo. Aún así está invocando y muchas veces pueden suceder cosas, lo mismo que en el espiritismo. Pero el pacto se hace a través de ceremonias, sí, donde usted pues entrega su alma al diablo a cambio de algún favor. En el pacto que le decía que usted firmaba, el alma se puede arrepentir siempre que quiera, con un simple acto de su voluntad. Vuelve y aplica el libre albedrío. El libre albedrío.
que es querer hacer las cosas. ¿Ya? Creo que hay llamada. 652-43. No, colgaron. Bueno, oiga, esto de los pactos con el diablo, hizo el pacto y ya eso es irreversible, no sé, o Por eso, no sé. por eso le estoy diciendo. Sí. El escrito. Ya. Porque el pacto, a través de brujería, de hechicería, se da si hay arrepentimiento del alma. Y tiene que hacerse liberación, tiene que hacerse exorcismo. Es un proceso bastante complicado. Lo que pasa es que la misericordia de Dios es tan grande que siempre prima sobre estas cosas. Aló, Radio 1, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí, con quién hablamos? Me reservo el nombre. Bueno, ¿de qué barrio? Acá de Piedecuesta. Bueno, cuéntenos su caso. No, pues quería preguntarles que cada vez que me acerco a Dios o empiezo a rezar el Santísimo Rosario con mi familia o algo, pues siento como que me persiguen personas o como hacerme daño. Es lo que siempre me ha pasado cuando me acerco más a Dios. Les quisiera preguntar qué... Le voy a explicar. Cuando usted se acerca a Dios, el que más se alborota, el que más sufre y el que más se estresa es el demonio. Porque estando uno en pecado, él está tranquilo, pero cuando usted decide cambiar y entregarse a la oración, el que se revuelca y el que se atormenta es el diablo porque está perdiendo un alma. Claro. ¿Qué debe hacer y qué debemos hacer los católicos que muchas veces no sabemos? Lo primero es sellar el sitio donde yo estoy para que ese sello no permita que los espíritus malignos o los demonios entren en mi mente o entren en ese sitio y empiece yo a sentir persecuciones, a sentir sueño, a sentir pereza, a acordarme de pensamientos morbosos, me pasan una cantidad de cosas impresionantes. Entonces hay oraciones de sellamiento, pero le voy a enseñar una de rapidez. Usted se signa, que es la misma persignada, pero se llama asignarse, y es hacer el sello, el signo de la cruz, recordando que en esa cruz hubo alguien con un corazón muy grande que se entregó por nosotros para perdón de nuestros pecados. El nacer, el pecado inicial, pues nos hace nacer con el pecado, pero la muerte de Jesús en la cruz nos da el paso a la libertad y al perdón de los pecados, solo si yo quiero. Vuelve a operar el libre albedrío, solo si yo quiero, porque si no quiero, pues no, sigo en pecado. Entonces, usted se persigna y empieza a sellar. Empieza a orar. No, porque los católicos casi nunca oramos, rezamos, eso es un chorrero ahí, pero se ora. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, bendito, alabado, glorificado seas. Yo te doy gracias, Señor, por este día, te entrego mi vida y me entrego a ti en esta oración que estoy realizando. Te pido, oh Jesús, que me cubras con tu sangre poderosa y que selles este sitio al norte, al sur, al oriente, al occidente. Que coloques las 4 columnas de fuego del Espíritu Santo y sobre ella la corona de espinas. Ahí se va armando espiritualmente como un círculo protector. Ya. Pido la presencia, Señor, de San Miguel Arcángel, que es el príncipe de las milicias celestiales, de San Gabriel Arcángel y de San Rafael Arcángel. Y te pido que nos cubras con una gota de tu sangre, sellando nuestra mente, cuerpo, alma, corazón y vida. Y en tu nombre, oh Jesús, yo sello todo lo que haya en esta casa o en este apartamento para que el maligno no tenga ningún poder en esta oración. No tiene que hacerla así, pero es más o menos como se La idea para que la... ¿Qué hace esa oración? No deja que los demonios se acerquen a usted. Ellos quedan ahí a un lado esperando a ver quién da papaya, patín, sacarlo de la oración. Pero usted sella y no va a tener el problema de que el demonio lo esté buscando para atormentarlo y molestarlo y no dejarlo estar orándole a Dios Padre Todopoderoso. ¿Oración de sellamiento se llama? Sí, el sellamiento. Bueno. Después se debe pedir Espíritu Santo. Señor, yo te pido que sea la gracia, la luz de tu Espíritu, la fuerza de tu Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, guiando esta oración. Que sea la luz, el amor y el fuego protector de tu Espíritu Santo, iluminando mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi corazón. ¿Para qué? Para que todo lo que suceda en esa oración sea dado por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios. Y importante. Y como toda oración, pues todos los días, claro.
a toda Claro, hora. claro, ¿Sí? claro. Bueno. Muy buena noche, Radio 1. Buenas noches. ¿Sí, con quién hablamos? Con Cristian. Cristian, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido a Miércoles Paranormal. Las noches con Radio 1. Miércoles, hoy 4 de septiembre. Don Cristian, todo oídos. Hay un juego de hecho para preguntarle. Por ejemplo, cuando se libera un espíritu, se puede, de alguna forma, en la liberación del exorcismo, subir o aferrar a algo, como dicen, he escuchado por ahí, que lo encadenan para que no vuelva a hacer mal. Claro, Obviamente. claro. El exorcista o el liberador. Mire, el exorcista siempre debe ser un sacerdote. ¿Tiene que ser Debe alguien ser un con sacerdote. facultad? Para hacer un exorcismo, sí. Sí. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, para las liberaciones, los laicos comprometidos, que son personas de muchísima oración, nos vemos abocados, por ejemplo, a hacer una liberación en un caso de emergencia. Pero lo que hay que hacer, o sea, todo esto lo da la fe. Y Dios le da exactamente a través del Espíritu Santo la gracia de usted saber y entender qué debe hacer. Pero eso solo lo hace una persona de mucha oración, de muchísima oración. Y normalmente se dice en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder y la gracia del Espíritu Santo, yo ato y encadeno todo espíritu inmundo, todo espíritu maligno que no rinda gloria, honra y honor a Dios Padre Todopoderoso. Y en su nombre, o sea, en el nombre de Dios, lo reprendo y lo expulso a lo más profundo del infierno. Ahí está uno atando, está encadenando. Si usted lo hace con toda la fe del mundo y lo hace en el nombre de Dios, Dios obra a través de la persona que está liberando y se logra el objetivo. De pronto, si es para exorcismo, pues no se exorciza a la persona, pero sí se tranca el espíritu y sí se le da pues tranquilidad a la persona mientras va a buscar el exorcismo, que hoy en día es difícil, ¿no? Porque son muy pocos los sacerdotes que realmente ejercen este oficio. Pero entonces sí se ata, sí se encadena y se reprende y se expulsa. 9 de la noche, 46 minutos. A las 10 escuchamos el primer audio de un exorcismo. Nos vamos con música. Aquí en la noche de Miércoles Paranormal. Sigan llamando. Enseguida. 652-4030. Después de la canción. Después del audio. ¿Del audio? Ah, el audio. Les voy a contar qué es una posesión. ¿Cuáles son las características esenciales para que se diagnostique una posesión en una persona? Si hay consideraciones psicológicas o psiquiátricas. Si el demonio también posee el alma del poseso. ¿Cuál es el modo más práctico de saber si alguien conocido de su familia pues está poseso? Hay unos demonios que se ocultan en el alma y que son muy difíciles de sacar. ¿Y qué oración se debe hacer para saber si alguien está poseso? Estos son los Miércoles Paranormales aquí en la siempre primera, siempre de uno. Desde este momento, los cuentos, historias, mitos y leyendas se toman la ciudad. Miércoles Paranormal Radio 1. La de uno Chumecher. Muy bien, 9 de la noche, ya 53 minutos, avanza la noche, avanza Miércoles Paranormal, todos los miércoles a partir de las 9 y hasta las 12. Hoy con posesiones diabólicas, demoníacas también, espíritus, conjuros, todo basado sobre el libro del sacerdote José Antonio Fortea. ¿Qué es la posesión? ¿Qué es? Posesión es el fenómeno por el que un espíritu maligno reside en un cuerpo y en determinados momentos puede hablar y moverse a través de ese cuerpo sin que la persona pueda evitarlo. El espíritu maligno no reside en el alma,
está en toda circunstancia, sigue siendo libre e incapaz de posesión alguna, es decir, el alma es libre porque el alma es de Dios. Solamente el cuerpo es susceptible de sufrir posesión. Características esenciales para que usted sepa si alguien está poseso o no. Ante lo sagrado o lo religioso, se da una gama de sensaciones que van según el sujeto, desde el fastidio hasta el horror, desde la leve expresión de molestia hasta la manifestación de ira y de furia. En los casos más extremos, el horror lleva a accesos de furia acompañados normalmente de blasfemias o de insultos dirigidos hacia el objeto religioso que se ha situado en la proximidad de esa persona. El poseso en los episodios agudos de manifestación de ira furiosa pierde la conciencia. Cuando vuelve en sí no se acuerda de nada. La amnesia es total y absoluta. Sin embargo, aunque no recuerde nada, el sujeto durante el episodio ha padecido un cambio de personalidad mientras dura la crisis de furia. Esa segunda personalidad siempre tiene un carácter maligno. La mirada, lo que dice, la fuerza, lo que absolutamente hace, todo como se comporta. Y es frecuente que durante esos momentos las pupilas se vuelvan hacia arriba o hacia abajo y la persona queda con los ojos en blanco. Los músculos faciales se ponen frecuentemente en tensión y también las manos muestran crispación. Acabada la crisis furiosa, la persona vuelve lentamente a la normalidad. El tránsito de vuelta a la normalidad es prácticamente similar en cuanto al tiempo y al modo del tránsito que se observa en agresivo. Fuera de las crisis furiosas en que se emerge la segunda personalidad, la persona lleva una vida pues completamente normal, sin que esa patología afecte para nada ni su trabajo ni sus relaciones sociales. En algunos casos sí exponen cosas que parecen alucinaciones sensoriales. Exponen que ven sombras, que sienten una difusa sensación extraña en el agua, en una parte concreta del cuerpo, que oyen crujidos, que oyen gemidos, y por el contrario, pues no se oyen voces internas ni sienten que algo les corre bajo la piel. Vamos a escuchar un caso en Guatemala de una muchacha que tiene una posesión. Bueno, aquí tenemos el audio. Sea libre por el poder de Cristo ahora, para que vean tu poder. Ahí está Willy. Y voy a ir mañana de esa señora, vas a ver. La voy a denunciar. Del diablo. Xochitl es de Dios. Del diablo. Soltame a la Xochitl. No. ¿Quién sos vos? Dale verga. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? Vos sos mi hija, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Quién sos vos? No te tengo miedo, no te tengo miedo. No te tengo miedo. Yo estoy con Dios. Estoy con Dios. No, en el nombre de Jesús.
cuerpo. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Dios mío, ahora le ordeno a ese demonio que suelte este cuerpo, que lo suelte ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre de Cristo, aleluya, la declaramos cubierta. Bueno. ¿Cómo la vio? Un caso de exorcismo en Guatemala. Una niña, pues, de 15 años aproximadamente, con espíritus diabólicos. Decía que a través de una tía, algo así. ¿Estás asustado? ¿Cómo? No, estábamos viendo por acá las imágenes. Bueno. Algo impactante, sí. ¿Cuál es el modo más práctico para saber si alguien está poseso? Hablar con el supuesto poseso para que nos explique lo que le pasa es importante. Pero hay que recordar que el enfermo mental puede haberse leído todos los libros sobre el tema e imitar perfectamente los signos que ha leído. Por eso, lo mejor es que el supuesto poseso nos explique lo que le pasa con gran brevedad y después, sin más preámbulos, orar sobre él. Es la oración la que va a dar la seguridad si se trata de una posesión o no. Si la persona está posesa, al bendecirla durante unos momentos, comienza a crispar las manos, la atención se irá reflejando en su rostro, cerrará los ojos, si se le levantan los párpados, pues se verá que están en blanco. Si sigue insistiendo en la oración, el poseso puede comenzar a gritar o a hablar con una voz maligna, es decir, escuchar a una mujer que tenga su voz como la de un hombre. Gruesa, sí. Exactamente, o casos así. En otros casos comienza una risa maligna, o a bufar, o a escupir, o a maldecir. Hay casos en que no se observa trance, sino que el poseso al momento abre los ojos y habla. Su voz es maligna y angustiada y habla para ordenar que pare, que detengan la oración. Aunque no se observe el trance, al volver en sí no va a recordar nada. Es importante contarles que el demonio a veces se esconde, ¿no? Los demonios a veces se esconden. Esta cuestión pues debe ser tenida muy en cuenta, y son dos las argucias que puede usar el demonio para no ser descubierto, dependiendo si son demonios clausi o aperti. Y más adelante les cuento qué es clausi. Eso le iba a decir, que es clausi y aperti. Si es un demonio de los denominados clausi, tratará primero de ocultarse, de no manifestarse. Algunos pueden resistir sin manifestarse durante 5 minutos
incluso y hasta más. Por eso es importante hablar con el supuesto poseso antes de bendecirle para ver si el caso es verosímil de posesión o no. Pues si la posesión parece verosímil, hay que insistir más tiempo en la oración de bendición. El demonio, que es de los clausi, cuando no resiste más el poder de la oración, hace entrar en trance al poseso, el cual cierra los ojos y los pone en blanco bajo los párpados, pero sin moverse, sin llamar la atención. Si el sacerdote o la persona que está haciendo la oración deja de bendecirle y no le hubiera levantado los párpados, el poseso volvería inmediatamente en sí sin recordar nada. Y si es un demonio de los aperti, hará justo lo contrario que lo que explicamos. Abrirá los ojos y dirá que lo que tiene es psicológico, se reirá del sacerdote mientras reza, le preguntará que qué tontería está recitando, que si le está tratando de convencer, que está poseso, que está loco, que qué va a hacer con esas pepas si es un rosario. Pero curiosamente cuando vuelvan sí, si el sacerdote o la persona orante le pregunta que por qué le ha dicho tal cosa, pues verá que no recuerda nada. Muy bien, 652-4030, 652-40... Sí, estaba atorado. 652-4030, se pueden comunicar a nuestra línea y nos cuentan sus experiencias, preguntas que tengan sobre todos estos temas de conjuros, demonios, espíritus, posesiones, exorcismos. De pronto, si de pronto conoce a alguien o ha estado por ahí en esto de exorcismos, nos pueden llamar 652-4030. Aló, Radio 1, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Me reservo el nombre. Bueno, ¿de qué barrio? De Girón. Bueno, cuéntanos. Pues yo quería saber. Yo quería saber algo. Hace mucho tiempo hago como un ritual cada vez que salgo. ¿Hace mucho tiempo qué, perdón? ¿Hace un ritual? Sí, o sea, como una oración. Ya. Sí, yo tengo un hermano que se murió hace 21 años. Y cada que salgo le pido a Dios que me envíe el ángel de él. ¿Me entiendes? ¿Que le envíe qué? El ángel, o sea, la protección de mi hermano. Ajá. ¿Sí? Y, o sea, yo a veces siento que sí, que mi hermano me la protege. Sí. Pues déjeme decirle, vea, él viene y la protege, pero usted ¿para qué le pide protección a él? Usted tiene que dejarlo ya en el sitio que está. Porque es que los designios de Dios son claros y el alma, después de que parte del cuerpo, va a donde debe ir. Usted tiene su ángel de la guarda. Usted tiene ángeles protectores. Entonces, pida la protección de Dios, ore mucho por el descanso del alma. ¿Hace cuánto falleció su hermano? Yo tengo 21 años. Sí, bueno, ojo, porque es que esto a veces es importante. Uno a veces dice, no, falleció hace como 30, 40 años. Pero resulta que allá es el tiempo del no tiempo. Entonces esos 40 años para ellos pueden ser un minuto. Y aquí terrenalmente uno cree que ha pasado mucho tiempo. Cuénteme la vida de su hermano, ¿cómo fue? O sea, ¿fue un hombre de oración o estuvo en el pecado? Se murió pequeñito. ¿Cómo? Se murió niño. Ah, se murió niño. Niño. Bueno, más aún hay que dejarlos descansar. Entonces, él ya forma... ¿Yo cómo hago para saber cuál es el ángel de la que me protege a mí, pues? No, mire, o sea, ahí ojo, porque es que la angeliología, eso es de la nueva era. Entonces eso que le dicen cuál es su ángel y que no sé qué, y los rituales de los ángeles, eso es brujería, o sea, eso no es. Los arcángeles conocidos son San Miguel, San Gabriel y San Rafael, esos tres. San Miguel, que es el arcángel príncipe de las milicias celestiales, que son los que guerrean y pelean contra los demonios. Está San Gabriel, que es el arcángel anunciador, el que da los anuncios y los mensajes de Dios. Y está San Rafael, que es el arcángel sanador, digamos que como el de los médicos, el viajero y el de los matrimonios, que lo encuentra uno en el libro de Tobías o de Tobit ahí en la Biblia. Independientemente, el Señor regala a cada uno un ángel de la guarda, que es un ángel que es asignado por Dios desde antes de su fecundación, y es el ángel que entrega esa alma cuando usted se muere, y es el ángel que lo protege a uno y que está con uno. A veces por oración o por muchas cosas el Señor
tiene misericordia o a través de la intercesión de la Virgen María uno recibe la presencia de más ángeles. Ahora, si tú invocas legiones de ángeles guerreros y de ángeles protectores, pues ellos llegan a ti y te van a proteger. Pero hasta ahí todo en el nombre de Dios. Pero eso de que le asignen, por ejemplo, hay unos nombres de Moamiel, de Natán, de Saamel, de no sé qué, todo eso es brujería. O sea, todos esos son demonios que disfrazan con nombres angélicos y que los quieren meter a través de la angelología, que es un tema de la nueva era y que no es de Dios. Entonces, las almas se deben dejar descansar. A veces se invocan las almas y las almas ayudan a proteger, pero las almas lo que piden es oración para poder pasar. Las almas del purgatorio o almas en pena son almas que piden oración para del purgatorio poder acelerar su pena y llegar pronto a la presencia de Dios, y las almas en pena pues como para que encuentren ese descanso o encuentren ese sitio donde finalmente deben ir. Pero a tu hermano déjalo donde está, invoca más o pide la presencia obviamente de Dios Todopoderoso y a través de los ángeles también que te regale esa protección especial. Bueno, desde Girón las preguntas. Se pueden comunicar ya, 652-4030, 652-4030, miércoles paranormal. También a través de nuestro Face, Radio 1 Bucaramanga, también pueden dejar sus preguntas, o a través de nuestro fanpage, Radio 1 Bucaramanga 106.7. Aló, Radio 1, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Me reservo el nombre. Bueno, ¿de qué parte se comunica? De Girón. Bueno, cuéntanos. A ver, lo que pasa es que yo quiero hacerle una pregunta a don Fercho. ¿Qué pasa o qué sucede cuando, por decir algo, un familiar tuvo un accidente y falleció? ¿Sí? Igualmente se sueña uno mucho con esa persona. Antes, pues igualmente ella falleció y como a los 3-4 días yo sentí que ella llegó a mi casa y me llamó. ¿Ella mujer o ella por alma? No, ella, pues yo no la vi porque igualmente estaba muy oscuro, simplemente yo sentí que ella estaba en mi cuarto. Ajá. ¿Sí? Y me llamaba. ¿Qué era tuyo ella? Ella era una tía. Ajá. Entonces, mi pregunta es, yo me sueño mucho con ella, igualmente pues el accidente fue pues terrible, igualmente yo nunca le veo el rostro, siempre la veo es de espaldas. La vez que yo sentí que ella entró a mi cuarto, igualmente ella oraba mucho, ella inclusive trabajaba con sacerdotes, y yo lo único que le dije fue que no me fuera a asustar, que si quería... ¿Cómo falleció ella? Ella falleció en un accidente. ¿De tránsito? Un accidente de tránsito. Igualmente nunca le veo el rostro, pues sí. Igualmente la vez que yo la sentí que ella llegó a mi cuarto, igualmente yo le dije, no me vaya a asustar, dígame qué quiere, si quiere hacemos oración o hacemos un rosario, pero no me vaya a asustar. Igualmente pues yo hice oración, me senté en mi cama, hice oración y nunca más ella volvió a llamarme, pero igualmente yo me sueño mucho con ella. Bueno, mira, ante estos casos, ¿qué pasa? Muchas veces, y se tienen testimonios y datos de personas que fallecen de este tipo, en este tipo de accidentes, o sea, de una forma pues bastante agresiva, es la muerte. Entonces, esas almas no se van de la manera normal, no se van en paz, sino que se arraigan porque además de su muerte dolorosa y trágica, quedan cosas pendientes por hacer. Esas almas se revelan a seres queridos o a personas especiales para ellas para intentar pedir lo que quedó pendiente o lo que hace falta. Bueno, les tengo una pregunta. ¿Qué pena? Es que yo, o sea, entre las dos había una deuda. ¿Será por eso? Claro, puede ser eso. ¿Qué debo hacer? No, lo que debas tú hacer es siempre para cualquier cosa de estas es orar mucho y pedir Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando yo pido Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios el que llega a mí. Es el Espíritu de Dios el que obra y mora en mí y me regala sus dones. Entre ellos está el don del discernimiento, que es entender lo bueno y lo malo, que es la gracia que me regala Dios a través de su Espíritu para poder comprender las cosas, y seguramente Dios te dejará entender pues qué necesidad tiene el alma de tu tía
Si es por la deuda, págala de todas formas, para que tú estés tranquila. A ver, yo O pensaba- es por alguna situación que quedó pendiente, o es porque el alma está pidiendo mucha oración para poder seguir su tránsito normal. Igualmente que yo me sueñe con ella es, o sea, ¿será porque yo pienso mucho en ella? O no sé. ¿Por qué piensas mucho en ella? Pues a ver, pienso en la manera como ella falleció, ¿sí? Sí. Que igualmente pues ella para mí fue todo. Ajá. Entonces, en estos momentos yo a ella la extraño mucho. Bueno, puede ser que el pensamiento y el sentimiento tuyo también la tengan amarrada, porque es que a veces tenemos que cuidarnos, porque es que la idolatría no es solamente en las imágenes. Ajá. Entonces, por ejemplo, si una persona muere de determinada forma y yo sufro y sufro y sufro y sufro y sufro y sufro y no paro de sufrir y sigo sufriendo, pues primero, estoy siendo idólatra con el recuerdo y con esa persona. Segundo, estoy desplazando a Dios del primer lugar que debo darle. Y tercero, ese egoísmo mío no deja que el alma siga su tránsito normal, y entonces a veces hay que hacerlo. Ajá. Jesús dijo, y está en la Biblia, deje que los muertos sigan al hueco, que descansen, porque muertos están. Sí, sí. Y la vida sigue y continúa. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Pues empezar a orar por las personas que... Mira, hay que orar, por ejemplo, mucho, y una oración de mucha bendición es la oración por las personas que van a fallecer, digamos, el día de hoy, pero que van a fallecer sin la gracia de Dios, que van a fallecer en pecado, que se van a suicidar, porque el suicidio es uno de los grandes pecados y es una de las grandes armas que utiliza el demonio para ganarse almas. Sí. De los abortos. Entonces hay que ofrecer este tipo de oraciones por todas las almas del purgatorio y las almas de las personas que van a morir de forma trágica y que no van a tener opción de morir en paz, de morir confesados, y que van a quedar con muchas cosas pendientes. Ah, bueno. Sigue haciendo el Santo Rosario todos los días. Listo, bueno. Y uno de esos misterios ofrécelo por las almas benditas del purgatorio. Ah, listo, bueno. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, la participación de nuestros oyentes al 652-4030, temas bien documentados, temas de interés, miércoles paranormal. Hablemos de cuáles son las causas de una posesión. Causas, ¿Le claro. parece? O sea, Sí, ¿por qué claro. se da una posesión? Porque es que la posesión no se da así porque así, ay, sí, me poseyó, ya y se me metió. No. Ah, eso es importante. No, 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 ¿Por qué, eso no es así. ¿Por qué los demonios atacan O sea, a ciertas personas? ¿Por qué? Mire, eso de que usted esté, ay, se me contagió, ay, se me pasó, ay, se me pegó el demonio, eso no es. La posesión y las causas de la posesión son, primero, un pacto con el demonio libre que usted haga. Es decir, que usted celebre un pacto con el demonio. Ahí va mi pregunta. Esto de los juegos hace a veces, digamos, los caseros que hacen los colegiales, a veces en universidades. Exactamente, usted la se ha dado cuenta. tabla de la Mire, Ouija, ahorita- que cartas, que cositas. Ahorita todas esas buscamos en internet una nota de RCN Televisión donde hubo una posesión en conjunto, porque se pusieron a jugar con la Ouija, y eso es abrir un portal para invocar espíritus, para llamarlos. Y como yo lo hago libremente, pues el espíritu llega obviamente y toma posesión de mi cuerpo. O sea, ahí es una causa de que haya posesión. Obvio, porque usted está llamando un espíritu. Claro. El espíritu no llega solo. Usted lo invoca. Ouija, Ouija, Y Ouija. dele, sí. Bueno, y todo invoco eso. bueno, no se asuste. Usted es puro susto. No, Bueno. deje así. Mire esto, A asistir ver. a sesiones espiritistas, a cultos satánicos o a ritos esotéricos. Ahí es donde se incluye lo de la Ouija, lo de las tijeras, donde usted invoque espíritus. Usted no sabe al invocar qué se le presenta. Claro. Y hay millones, o sea, hay cantidad de espíritus y de demonios dando vueltas esperando a ver quién da el papayazo patín. ¿Sí? Donde abran una puerta. Por ejemplo, sí, otro tipo de posesión es cuando un hijo haya sido ofrecido por su mamá a Satanás. Y esto lo vamos a ver en un programa que va a hablar exclusivamente del 31 de octubre y de las sectas satánicas, cómo funcionan en ese 31 de octubre, por qué hay que tener pendiente los niños y cómo ellos sí consagran mamás e hijos para ese día que es el año nuevo de los satánicos y hacen sacrificios al demonio. Y lo último, por lo que puede darse una posesión, pues es por el maleficio. A través de brujería, de hechicería, a través de... Que alguien le... Exactamente, que alguien quiera a usted
tirarle pues ese tipo de cosas, ¿no? Le hagan a usted algo y sí. Yo conozco varias personas que otras por hacerles daño, por hacerles el mal, les tiran y les chuzan ahí, les mandan demonios para que los... Y Ataque. como esas personas no están en oración, no están en gracia de Dios, pues son presas fáciles de este tipo de cosas, llamadas. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, ¿Con quién hablamos? con Anita. Anita, ¿cómo estás? Sí, bien, gracias a Dios. Muy buena noche, bienvenida a Miércoles Paranormal. Cuéntanos, todo oídos. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, o sea, mi inquietud ha sido hace más de ya 4 o 5 años. Se me murió una persona muy especial y no alcanzamos a contactarnos. Me enteré ya que ella había fallecido, fue después de que yo llamé y me comentaron que él ya había fallecido y le había quedado de llamarme unos días antes y no me fue posible. No la llamó porque, pues claro, se murió. Sí, él murió porque tenía una falencia pulmonar. Y una enfermedad. en ese día, sí, él tenía un efisema pulmonar en el pulmón izquierdo. Pero resulta que en esos días que estuvimos hablando, él me decía que ya se sentía muy bien, que estaba mucho mejorcito. Y casualmente el viernes que ya me acuerdo tanto, hablamos con él y me dijo, no te preocupes, yo te llamo el lunes. Y le oía de una manera muy, pero muy diferente. O sea, casi siempre cuando hablábamos él se sentía, se oía fatigado, cansado. Ese viernes ya lo oí muy bien, parecía que como si la enfermedad hubiera desaparecido de la noche a la mañana. Y llamó el lunes, algo así. Y me confirma su hermano que él murió el viernes, que te digo yo, después de 2 horas después de haber hablado conmigo. Y yo me quedé pues con la inquietud, que era lo que me iba a decir. ¿Hay posibilidades de que yo pueda conectarme con él? O sea, en estos momentos, por ejemplo, las enfermedades lo que traen es, digamos que para la persona que las sufre, que sufre bastante, traen un purgatorio en vida. El momento de la muerte y de la partida de la persona lo decide exclusivamente Dios. Las cosas que se quedan por decir o se quedan por hacer, pues esas cosas hay que transmitir. ¿Tú has sentido la presencia de esa persona? ¿Cómo te digo? O sea... a ver, te lo voy a preguntar. ¿Te han asustado? Así ¿Lo has visto? ¿Se ha parecido? Como la llamada anterior. No. Entonces es más curiosidad tuya. Siento que él está conmigo, él me tranquiliza mucho, pero no de que se me presente ni nada. Yo casi siempre lo tengo presente todos los días, pero la idea no es sentirme asustada, ni porque así como la niña que decía ahorita, no me vayas a asustar, no, sino yo siempre siento como la necesidad de buscar la manera de comunicarme con él, ¿sí? Ya. Sí. Fue algo muy... Pero mira, por ejemplo, esa persona cuando tú dices que él te protege, o sea, a ti te protege Dios y te protegen los ángeles. Él es una compañía, de pronto puede ser permanente por lo mismo. Porque el hecho de que tú lo recuerdes y lo atraigas tanto no lo deja partir. Entonces a veces hay que desligar eso, debe quedar el recuerdo en el corazón de las cosas buenas y de los buenos momentos que viviste o compartiste con esa persona. Que no pudiste saber qué te iba a decir, si él se manifiesta o si él, digamos, si te asusta, si tú sientes que se asusta, que se hace presente o algo, es porque él quiere o está intranquilo porque no pudo comunicarte eso. Pero si eso no ha pasado, es porque realmente de pronto no tenía la mayor importancia y él está o se quiere ir o ya se fue. Pero el hecho de que tu recuerdo, tu pensamiento lo atraigan continuamente es también grave porque no lo dejan ir y porque tú estás siendo idólatra con el recuerdo de esa persona. ¿Qué hay que hacer? Con todo el amor o el cariño que tuviste por esa persona, orar para que el Señor tenga misericordia, si está en el purgatorio, si está donde esté, y pueda purgar la pena lo más rápido posible y para que descanse en paz. Y para que a ti te dé la gracia, la paz de estar tranquila y de que eso solamente quede como un recuerdo y de golpe cuando tú
estés rindiendo cuentas, pues vas a poder entender qué te quería decir esa persona. Pero por ahí dicen, la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces a veces es mejor, pues uno entender las cosas como son y más bien elevar toda la cantidad posible de oraciones que se puedan hacer por un alma o por el alma de una persona que ya no está con nosotros. ¿Ok? Vale, muchísimas Bueno, buena noche, que estés muy bien. Buenas noches, gracias. 652-4030 se comunican a través de nuestra página del Face. Jimmy Ricardo Osma, un saludo para él. Y Checho Vega, tiene una pregunta por acá. Fercho dice: hermanos, una pregunta, ¿hay algo malo pues que yo me encomiende a las ánimas benditas para que me protejan en mi caminar? A mi casa cuando voy solo, pues yo digo: ánimas benditas, protéjame hasta mi humilde hogar. ¿Hay algo malo en invocarlas? No, no hay nada malo en invocarlas. De hecho, ellas protegen mucho. Lo que pasa es que... Y dice, gracias a los favores recibidos, ¿tengo que hacer algo por ellas? Claro, dice oración, Checho oración. Vega. Checho, tiene que orar. Ojalá usted le regale oración todos los días a las almas del purgatorio. Y si usted ora el rosario, ofrezca uno de los misterios por las almas benditas del purgatorio. La oración de intercesión es importante porque les ayuda a ellas a purgar la pena. Es decir, en el purgatorio ya no pueden orar por ellas mismas porque ya están cumpliendo una pena. Ya. Ellas sí pueden, oran por las demás personas y por quien pide oración, pero nosotros debemos retribuir esa oración que es de intercesión a los ojos de Dios para que Él, según su sabiduría, según su misericordia, pues escoja cuál alma va cumpliendo su pena y va pasando a la gloria eterna junto a Él. También pueden hacer sus preguntas a través de nuestro Face. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Omar Alexis Ortega. Don Omar, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido a Miércoles Paranormal. Antes que todo, felicitar a Fercho. Verdaderamente es muy gratificante escuchar que traten de estos temas, pero desde el punto de vista católico. Sí, señor. Hay mucha necesidad, hay mucha ansiedad en las personas en querer encontrar soluciones a sus problemas espirituales. Y esta parte católica, que es la verdadera, que es la que todo el mundo debemos promover, es la correcta, y por eso felicito a Fercho. Pueden ayudar de muchas maneras, pero Fercho lo hace de una manera cristiano-católica, y eso es lo verdaderamente loable. Felicito mucho a Fercho por ese programa. Bueno, muchas gracias, muy amable. ¿Y al copiloto? Sí, al copiloto también. Ah, bueno. Hace muy buenas preguntas, eso sí me he dado cuenta. Está muy pendiente, hace muy buenas preguntas. Ah, bueno, bien, bien. El copiloto aquí está aprendiendo también sobre estos temas. No, es interesante que hablen acerca de todos estos temas. Más que mucha gente, muchas personas están muy equivocadas. Yo estoy de acuerdo con algo que dice Fercho. Cuando las almas llegan y entregan ya, abandonan este cuerpo terrenal, están única y exclusivamente donde el Señor las quiera permitir. Si ustedes ven el Evangelio, la parábola del rico de Pulón, ahí explican claramente que es muy difícil que un alma humana salga del estado en que está para transmitir con las demás personas. Ven esa interlocución entre Lázaro cuando ya estaba en su agonía, cuando estaba en el infierno, que le dice al padre Abraham: permite que Lázaro, el rico Pulón le decía al padre Abraham, permite que Lázaro vaya hasta donde están los vivos, para que les digan que yo estoy sufriendo acá, y así ellos se convertirán. El padre Abraham le dice: no, así yo mande un muerto, mande un espíritu de un muerto, no van a creer. Ahí tienen a los profetas. Entonces eso dice que es muy difícil o prácticamente imposible que un alma salga donde está. En el conocimiento que tengo, pertenecí 6 años a la orden de manos menores franciscanos, y después más adelante inicié un proceso, un caminar de laico comprometido en la iglesia. Hasta tuve la oportunidad de escribir un libro que comparto mucho con las personas. Se da uno cuenta que la gente tiende a confundirse, y uno ve que espíritus de bajo astral pueden tomar la forma de conocidos para engañar a las personas, y ese es el concepto que tiene. Mucha gente cree que ve a José Gregorio Hernández, y eso no es permitido. ¿Por qué? Porque las almas están esperando están esperando el juicio. El juicio final. Exactamente, y es donde el Señor las quieren que estén. Una vez yo estaba, cuando recién me retiré de la orden de manos menores franciscanos, yo escribí un libro y hacía oración en la parroquia donde yo pertenezco. Y es una oración única y exclusivamente a San Miguel Arcángel.
Fercho de conocer la acción milagrosa de San Miguel Arcángel. Claro, sí. Y en la Eucaristía compartíamos esa oración, y un día se me acercó una señora que era la esposa de un vigilante también, y me contaban esta historia. Ellos llevaban 2 meses en una casa y estaban viviendo en arriendo, y el esposo era vigilante. Usted sabe que para un vigilante esto tiene el valor, el hombre había sido militar y tiene un valor, bueno, muy grande. Cuando la señora comenzó a contarme, la noté nerviosa, la noté, digamos, ansiosa, porque me decían que estaban desesperados, me decían que recién habían firmado un contrato y que ya llevaban 2 meses y estaban completamente aburridos en ese hogar. Entonces, me comenzó a contar lo siguiente: ellos a las 3 de la mañana sentían ruidos extraños como gritos de bebé, como lamento de bebé, en toda la casa, especialmente en la ducha, en el baño. En el baño de ellos, sí. Ellos decían que sentían un frío tremendo, que prácticamente tenían hasta un perro, y el perro a esa hora se metía bajo la cama de ellos y no había poder que lo sacara. No había ningún poder que lo sacara. Que ellos escuchaban muchos ruidos, también sentían el olor, un olor nauseabundo, un olor fétido. Entonces, obviamente, uno pues en estos caminos conoce mucha gente, y uno puede ser algo psicológico en las personas, o puede ser un trastorno, algún problema, ya sea estrés en las demás personas, que lo hace ver cosas. Entonces yo mismo quise ir a la casa, tuve la oportunidad de entrevistarme con ellos y me di cuenta de que efectivamente era gente muy creíble. El hombre pertenecía a una compañía de vigilancia muy reconocida aquí en Bucaramanga, muy creíbles en su versión. Y listo, comenzamos a hacer la oración. Ellos decían que cuando hacíamos la oración escuchaban muchos ruidos. Yo personalmente, y Fercho me entenderá, que cuando uno está en oración, cuando uno comienza a invocar más que todo a San Miguel Arcángel, uno siente una paz, una tranquilidad, uno siente que el Espíritu de Dios verdaderamente está acompañándolo. Y comenzamos a hacer la oración, comenzamos a hacer esa oración de liberación en nombre de San Miguel Arcángel. Y listo, a los 2 días, ellos me dijeron que no, que el ambiente había cambiado completamente, siguieron adelante con su vida, siguieron adelante absolutamente con todas con todos los proyectos y los planes que tenían. La casa retomó la normalidad. Exactamente, sí, retomó la normalidad. Es algo muy hermoso. Ya. Por eso es indispensable que todas las personas sepan que ustedes, dentro de cada quien, por el poder de bautizado, dentro de la Eucaristía, está el poder santificante de Dios. La Eucaristía lo puede absolutamente todo. La gente con fe, con oración, con la oración del Santo Rosario a Nuestra Señora que está en el cielo, no tienen que ir donde brujos. Yo le hacía contar una historia. Una vez un padre exorcista me decía que toda persona que vaya donde un brujo literalmente está haciendo un pacto con el enemigo, y eso va a tener consecuencias a lo largo de su vida. Claro. No solamente para la persona que lo hace, sino para cada uno de sus descendientes, hasta la 3ª y 4ª generación. Esa es la trascendencia de las personas que van a esos sitios. También quería digamos, profundizar algo. Al principio del programa al principio del programa Fercho nombraba un demonio que es Lilith. Siempre me gusta investigar acerca de esa parte, y escuché que Lilith, según el Talmud hebreo, fue la primera mujer antes que Eva. Lo que pasa es que Lilith no fue obediente como Eva. Entonces dice el Talmud que en ese tiempo el Señor le mandó un ultimátum a Lilith, dijo que tenía que ser sumisa a Adán. Entonces Adán le pide a ella que sea sumisa, y Lilith no lo quiere hacer porque ella fue creada del mismo barro con que fue Adán creado. No fue de la costilla de Adán, sino del mismo barro con que ella fue creada, con que Adán fue hecho. Sí, cuando Lilith se niega, inmediatamente es desterrada. Y dice el Talmud que a partir de eso se convirtió en la madre de todos los demonios. Pero la madre de todos los demonios, alimentándose del semen que cae fuera de las relaciones que son bendecidas por Dios. Eso es algo que tenía que agregar a esa parte de la demonología que hablaba don Fercho. Bueno, felicito por el programa, de verdad es un programa muy evangelizador,
y sigan adelante con esa obra tan maravillosa que el Señor les posee. Bueno, muchas gracias y que sigan en la sintonía en este miércoles paranormal. Mucha gente se ha de preguntar por qué, por ejemplo, Dios, si es todopoderoso, permite que sucedan estas cosas. Dios lo permite porque con estas posesiones y con estos temas, pues se muestra la verdad de la religión católica. Además es castigo de los pecadores. Es provecho espiritual de los buenos, produce saludables enseñanzas para los hombres. Si Dios permite la enfermedad, con mayor razón habrá de permitir la cura. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre el desdoblamiento de personalidad y la posesión? La enfermedad del desdoblamiento de la persona tiene una causa natural, la posesión tiene causa en el demonio. La enfermedad aparece por causas psiquiátricas, la posesión normalmente por participar en ritos esotéricos. Ya. La enfermedad, si quiere vaya buscando ahí el audio de lo que le digo de RCN, en un colegio donde hay histeria colectiva, porque invocaron a través de la Ouija. Histeria colectiva en colegio por posesión. Histeria. Escriba. A ver, don César. Histeria colectiva en colegio, posesión, RCN, ahí le sale. Bueno, la enfermedad no solo se cura con la ciencia psiquiátrica, la posesión solo desaparece con el exorcismo. En la enfermedad no hay fenómenos extraordinarios, mientras que en la posesión, en ocasiones sí que los hay. Y sí que los hay porque hay levitaciones, hay maldiciones, hay cambio de voz, en fin, hay una cantidad de muchas situaciones que se dan. 10 de la noche, ya 36 minutos. Sigan comunicándose, 652-4030. El tema está interesante. Muchas llamadas, muchas preguntas por nuestro Face. Radio 1 Bucaramanga. Usted, señor, usted, señora, que quiera pues compartir con nosotros, como nuestros oyentes lo han hecho, experiencias, preguntas. A veces tenemos muchas cosas por ahí sueltas, o a veces vemos que el vecino está en malos pasos, nuestro familiar. Es bueno que llamen, pregunten. 652-4030, 652-4030 en los miércoles paranormales. Bueno, vamos a hablar del exorcismo. ¿Hay llamada? No, espere, lo colgamos, ya, ¿listo? Pueden llamar ya, la línea está habilitada. ¿Listo? Bueno, ¿qué es el exorcismo? Exorcismo es el rito por el que se ordena al demonio salir del cuerpo de un poseso. La esencia del exorcismo es la conjuración, es decir, la orden dada al demonio en el nombre de Jesús para que abandone ese cuerpo. El rito eclesiástico del exorcismo contiene muchos ritos menores, la letanía de santos, la liturgia de la palabra, el rezo de la oración dominical, pero su verdadera esencia es la conjuración del demonio. Las oraciones dirigidas a Dios son deprecativas, es decir, se le suplica, mientras que al demonio nunca se le pide nada, sino que se le conjura, es decir, se le ordena que deje al cuerpo que tiene poseso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Sandra, Sandra, ¿de dónde llamas? del Paraíso en Girón. De Valparaíso en Girón, bueno. Bueno, bienvenida a Miércoles Paranormal. Tu pregunta, tu inquietud, A ver, yo era como para contar algo, ¿no? tu vivencia. Sí, una vivencia. Ya, Lo que sí, pasa es que hace muchos años, pues cuando yo estaba en el colegio, en esa época en que uno cachaba clase y todo eso, ¿no? Sí, de pilatunas. No, se iban a hacer la ouija Sí, y todo ese con las tema. amigas. Estuvieron por allá haciendo algo. No, ¿Qué pues, estuvieran era haciendo? como para contar, ¿no? Algo que me pasó con una amiga de ese tiempo que ella falleció. Resulta que cuando cachábamos clase y eso, pues a mí me gustaba mucho ir al cementerio. Yo los convidaba, vamos para el cementerio. Y nos sentábamos en las tumbas a hablar y bueno, en ese tiempo uno a reírse y a pasar el tiempo. Y siempre era igual. Entonces un día una de mis amigas me dijo esto: ay, usted me tiene aburrido todo en el cementerio. Pero a mí me gustaba ir a ese lugar porque yo sentía como tranquilidad, la brisa, no sé, me gustaba ese lugar. Entonces ella en medio de broma me